Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, en este video vamos a conocer la evidencia arqueológica del sitio de Uruk en los estratos que corresponden a fines del Calcolítico, cuando, entre otras cosas, aparecen los primeros documentos escritos. Esta fase muchos la consideran como el origen de la ciudad, siendo Uruk el sitio paradigmático que ofrece la mayor cantidad de evidencias sobre este fenómeno, y algunos incluso proponen que ya puede pensarse en el origen del Estado como institución, como relación social entre gobernantes y gobernados para esta misma época. La ubicación de este sitio es bien al sur de la Mesopotamia, ahí aparece con ese punto negro, cerca del río Éufrates. Fíjense que para esta época muchos consideran que el Tigris y el Éufrates desembocaban de forma independiente en el Golfo Pérsico, que se adentraba mucho más en la tierra. Hoy en día las aguas del Golfo se han retraído. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía que se llama este sitio Uruk, que es el nombre antiguo de la localidad. A veces se lo denomina Huarca, porque es el nombre moderno de la localidad, e incluso puede ser que aparezca como Erej, eh, que esta es el nombre con el que aparecía en la Biblia. A la izquierda ustedes tienen un cuadro relativamente actualizado. Fíjense que las principales columnas están divididas en, bueno, el norte de la Mesopotamia y el sur de la Mesopotamia. Nos interesa a nosotros ahora la cronología del sur de la Mesopotamia. Uruk no es solo el nombre del asentamiento, sino el nombre de la cultura. Uruk, que es característica de este sitio, pero también de otros del Próximo Oriente, como vamos a ver en este video y en otro posterior. Pero previo a la cultura Uruk tenemos otra cultura muy importante, también originaria del sur de la Mesopotamia, que es la cultura Ubaid. Luego viene el fin del Calcolítico, aquí aparece LC, Calcolítico tardío, Late Calcolítico, con sus distintas subfases. Fíjense que las primeras son la, el fin de la cultura anterior, de la cultura Ubaid, y luego comienza el periodo Uruk. Lo que nos interesa en realidad es fin también de esta secuencia cultural Uruk, Uruk medio y Uruk tardío, que corresponde al Calcolítico tardío 4 y 5 para fines del cuarto milenio antes de Cristo. Para fines de ese milenio y comienzos del siguiente, en torno al año 3000, 2900, la evidencia arqueológica nos indica que el asentamiento de Uruk parece haber llegado a las 600 hectáreas, que es un enorme tamaño si uno lo compara con los sitios anteriores de los periodos neolítico y calcolítico, donde muy pocos superaban las 20 hectáreas. Tenemos entonces un enorme salto cuantitativo en el tamaño del asentamiento rodeado por una extensa muralla. En el centro del sitio está el complejo administrativo del cual vamos a hablar en diapositivas siguientes. Lo que quisiera ahora es comparar el tamaño de Uruk con el de otras famosas ciudades de la antigüedad. Veamos el caso de Atenas en la Edad de Oro, la época de Pericles. El tamaño de la ciudad era más pequeño que el de Uruk para fines del cuarto milenio, comienzos del tercer milenio. Si uno piensa en la Jerusalén romana, esta última ciudad es aún más pequeña. Uruk solo podría ser comparada con Roma, la Roma imperial, que en este caso sí la supera en tamaño, pero esto nos permite ver la enorme dimensión de este asentamiento, repito, para fines del cuarto milenio, comienzo del tercer milenio, en el sur de la Mesopotamia.
sin parangones, con asentamientos anteriores, pero también con muy pocos asentamientos comparables durante la historia antigua. Decíamos que en el centro del asentamiento está el complejo administrativo. Se compone en realidad de dos partes, una al este y otra al oeste, ahí en el círculo de color verde. De un lado tenemos lo que es el templo del dios An o Anum, y al otro lado tenemos el complejo de la diosa Inanna. Se cree que entre ambos complejos discurría un curso de agua, hoy seco. Aquí lo que tenemos es un plano de lo que es la planta del templo de Am o del templo de Anum, una planta clásica para los templos mesopotámicos de esta época que se conoce como planta tripartita, una nave central acompañada a sus costados por dos naves con la misma extensión. En la parte superior tenemos una reproducción artística. Siempre los templos se construían sobre una plataforma y en el caso del templo de Am tenía un color blanco, por eso que a veces lo conoce con el nombre de templo blanco. Aquí podemos ver una reconstrucción artística de la parte del centro de la ciudad, en primer plano el complejo de Leana, y cruzando ese curso de agua se puede ver ahí al fondo el templo del dios Am, que era uno de los dioses principales del panteón sumerio y también del panteón acadio, del panteón mesopotámico, para decirlo rápidamente, cuestión en la cual trabajaremos más adelante en nuestra materia. Ahora, no era el templo más antiguo este. En otro sitio, también del sur de la Mesopotamia, estaba el templo de otro de los dioses también importantes dentro del panteón sumerio, el dios Enki, el dios de las aguas subterráneas, el dios de la sabiduría, en la localidad de Eridu. Incluso este templo, sus más antiguos cimientos se retrotraen a comienzos de la cultura Ubaid, a comienzos del periodo calcolítico. Si uno luego va a las fuentes literarias y a los documentos donde se puede inferir cuál es la visión que tenían del pasado, por lo menos los grandes monarcas de la antigua Mesopotamia, siempre se hacía referencia a Eridu como la primera ciudad, como el lugar donde había descendido la realeza por primera vez en la historia. Y lo primero que se había construido era el templo, el centro espiritual y político de las ciudades en el sur de la Mesopotamia. Eh, Ahora, el grueso de los arqueólogos, si bien obviamente aceptan la antigüedad del templo de Enki en comparación al que conocemos del dios Am en Uruk, el sitio en general de Eridu no presenta la cantidad y calidad de evidencia, como vamos a ver a continuación, que permita hablar de una ciudad propiamente dicha. Tenemos un templo muy importante, pero no es aquí donde aparecen los primeros documentos escritos y tampoco es aquí donde aparecen otros indicios, como vamos a ver en diapositivas posteriores. Volviendo a Uruk, y ahora centrándonos en el complejo de Eana, de la diosa Inanna también, una de las diosas más importantes del panteón sumerio, en los estratos arqueológicos 5 y 4 tenemos realmente un conjunto bastante amplio de edificios. Algunos de ellos reproducen la planta del templo de Am, como veíamos anteriormente, esa planta tripartita. Fíjense ustedes, distintos edificios que reproducen de una u otra forma, a veces con variables, este tipo de diseños, pero acompañado de otros edificios
con otra disposición. Puede ser que algunos de estos hayan sido templos, efectivamente, pero otros pueden haber sido edificios públicos o administrativos dedicados a distintas actividades. Es en esta área donde se encontraron los primeros documentos escritos. Profundizando en la cuestión de las plantas tripartitas, tampoco es un elemento novedoso para la cultura Uruk, sino que viene de la cultura anterior, de la cultura Ubaid, y aparece no solamente en el sur de la Mesopotamia, sino también en el norte de la Mesopotamia y muy al norte, ya en lo que hoy es Turquía, como por ejemplo en el sitio de Aslantepe. En estos distintos asentamientos, aquí hay solamente unos pocos ejemplos, este tipo de edificios a veces parece haber tenido una función religiosa, es decir, ser un templo, lo que en la antigua Mesopotamia era entendido como la casa del dios, donde vivía el dios, y a veces en otros lugares parece haber tenido una función profana, es decir, era simplemente una unidad de vivienda, aunque bastante grande, donde vivía una familia extensa y se desarrollaban distintas actividades. En algunos lugares parece haber estado dedicado exclusivamente a la producción de algún bien, funcionando por lo tanto a modo de talleres. Volviendo al complejo del Eana, para la fase arqueológica siguiente, la tercera, cambia la planta, la distribución de algunos de estos edificios, con lo cual vemos cambios, ¿no es cierto?, en la estructura del centro administrativo de la ciudad de Uruk, y esto es lo que lleva a pensar a algunos investigadores de que el templo de Am se mantuvo a lo largo del tiempo como un área religiosa. Y puede ser que esta otra área, la del complejo del Eana, haya sido fundamentalmente el centro político de la ciudad, donde también pudieron haber habido algunos templos, pero parece haber estado dedicada a distintas actividades más allá de lo religioso. Ahora, ¿qué tipo de actividades se desarrollaban en ese centro administrativo? Difícil saberlo, aunque hay indicios. Decíamos que aquí se habían encontrado los documentos más antiguos. Fíjense ustedes aquí, en la esquina superior izquierda, tenemos documentos arcaicos de Uruk para la fase 4, todavía con signos pictográficos, que aparentemente daban cuenta de una serie de ingresos, de productos y una serie de egresos. Por lo tanto, se trataría de registros contables que tienen que ver con la administración de una serie de bienes. De forma contemporánea, aunque en esto no vamos a profundizar, también encontramos grandes edificios monumentales, posiblemente complejos administrativos y documentos escritos en la región de Elam, en Irán, al este del sur de la Mesopotamia, como ven ustedes aquí un documento en la esquina inferior izquierda. Simplemente a modo comparativo, ya para mediados del tercer milenio tenemos estas dos grandes tablillas que aparecen a la derecha, ya con escritura cuneiforme, a partir de la cual podemos entonces conocer mejor la vida de estas comunidades. Pero bueno, es a partir, como decíamos, de fines del cuarto milenio antes de Cristo, de fines del período calcolítico, cuando aparecen las primeras tablillas de escritura. ¿Qué aparece? Además de estos documentos escritos, bueno, una enorme variedad de artesanías, algunas realizadas en productos de lujo. Un elemento característico de la cultura material Uruk son decoraciones en pequeños conos vidriados con distintos colores que se incrustaban en las paredes y las columnas de estos edificios monumentales, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. Además de tablillas de escritura, aparecen cilindros sello que servían para sellar documentos, puertas, recipientes, como ustedes pueden ver en la imagen al centro inferior. También tenemos productos de lujo, como decíamos, una famosa máscara femenina hecha en oro, como ven en la parte superior,
aunque, a decir verdad, el grueso de la evidencia consiste en unos cuencos bastante toscos, realizados en moldes que aparecen en enormes cantidades, no solamente en Uruk, sino también en otros sitios del Próximo Oriente, que muchos interpretan quizás como recipientes que servían para entregar raciones a trabajadores que realizaban distintas labores en este centro administrativo y que muy posiblemente tenían que ver también con los registros contables que aparecen en las primeras tablillas de escritura. De ser así, entonces podríamos hablar ya de un sistema, por un lado, tributario, es decir, la entrega, ya sea de bienes o del propio trabajo de uno, para estas grandes instituciones que estarían, digamos, ubicadas en la parte central del asentamiento, por un lado, lo tributario, pero también lo redistributivo, es decir, que estas organizaciones aparentemente se podrían haber encargado de la alimentación de estos trabajadores durante sus jornadas de trabajo, como parecen indicar estos cuencos. Dentro de los bienes de prestigio cabe destacar una pieza de la cual vamos a hablar ahora en las diapositivas siguientes, que es un vaso de alabastro de más de 1 metro de altura, decorado con una serie de bajos relieves que nos pueden dar una idea de cuál era la visión que se tenía de la sociedad para este periodo Uruk a fines del cuarto milenio antes de Cristo. Compartimos aquí una reproducción gráfica del bajo relieve de este vaso de Uruk o vaso de Huarca. Tiene 3 registros principales, o 4. Los 2 inferiores o el inferior, podemos observar una hilera de animales domésticos y también en la parte inferior lo que parece ser cebada y plantas de lino, debajo de la cual ustedes ven unas líneas onduladas que representan naturalmente un curso de agua. Serían estos entonces los recursos básicos de esta primera ciudad. En el segundo registro, en la parte media, vemos en este caso una fila de personajes masculinos que cargan distintas vasijas, distintos recipientes con productos en su interior que son entregados, como vemos en el registro inferior, a un personaje femenino, en este caso vestido, acompañado de una serie de símbolos y emblemas que, se sabe, corresponden a los de la diosa Inanna. Y después tenemos, por ejemplo, también la ubicación de estos distintos recipientes detrás de ella, obviamente almacenando todo este tipo de cosas que le están entregando a modo de ofrendas. Este parece ser un indicio claro de una práctica tributaria. Presten atención porque hay una parte rota, perdida, eh, y algunos piensan que justo en esa parte habría estado el gobernante de la ciudad de Uruk, a partir de la comparación que se hace con la iconografía de cilindros sellos contemporáneos para esta época. Muchos piensan que este gobernante era el famoso En o sacerdote En, que era el sacerdote que ocupaba el cargo más alto en la jerarquía de las instituciones religiosas de Uruk ya para los periodos históricos, para el tercer milenio, cuando tenemos más y mejores documentos escritos que nos permiten entrever mejor cómo estaba organizada esta institución. Por lo tanto, tendríamos en la parte superior de este vaso toda una serie de imágenes y de símbolos que nos dan cuenta del poder, estrechamente vinculado con lo religioso, la entrega de estas ofrendas a modos de tributo y la acumulación, el almacenamiento de toda esta serie de bienes, muchos de los cuales muy posiblemente después volvían bajo la forma de raciones para todas aquellas personas que debían realizar tareas para las autoridades de esta ciudad. Ahora, si hablamos de la entrega de productos, de bienes agrícolas,
y también de productos derivados de la cría de los animales, entonces tenemos que salir de la ciudad propiamente dicha y preguntarnos por el campo, por el paisaje rural, por las aldeas y los pueblos donde se generaban estos recursos que después se entregaban a la ciudad. En las últimas décadas del siglo XX se desarrollaron toda una serie de estudios para conocer mejor el medio ambiente y los otros pequeños asentamientos que existían en el sur de la Mesopotamia y que rodeaban al centro de Uruk, así como otros centros urbanos que vamos a conocer en videos posteriores, como el caso, por ejemplo, de la ciudad de Ur. Y bueno, gracias a esto se pudieron conocer una suerte de jerarquía de asentamientos de distintos tamaños, dedicados a actividades primarias, algunos posiblemente más vinculados hacia la producción agrícola, otros quizás más relacionados con el pastoralismo, también la presencia importante todavía de la caza, la recolección y sobre todo la pesca. Ese es un territorio muy rico en recursos acuíferos, lo cual nos da cuenta de una enorme diversidad ecológica que justamente era aprovechada para generar una serie de productos que luego eran entregados y administrados por las autoridades de estos primeros centros urbanos. A modo de síntesis, podemos decir que entonces tenemos para fines del cuarto milenio antes de Cristo, para fines del Calcolítico, la aparición de grandes asentamientos, particularmente Uruk, que llega a las 600 hectáreas. Esto podría ser considerado, si lo comparamos con grandes ciudades de la antigüedad, como una ciudad realmente con todas las letras, propiamente dicha. ¿Qué aparece en estas ciudades? Arquitectura monumental. No solamente grandes complejos religiosos, políticos y administrativos, sino también murallas, sistemas defensivos con fortalezas que rodeaban estos grandes asentamientos. Obviamente aparecen los primeros documentos escritos, aparentemente relacionados con prácticas administrativas. Y después la serie de objetos que aparecen, productos del trabajo artesano, nos hablan realmente de grandes sectores artesanales especializados, no solamente en la decoración de los grandes monumentos, sino también en la producción de objetos de lujo, en el grabado de imágenes en distinto tipo de superficies y, como veíamos, la elaboración en masa de grandes cuencos de arcilla, grandes, chicos y medianos de distintas medidas. Vimos también que a partir de la iconografía podemos entrever una suerte de jerarquía social donde es clara la presencia de sectores gobernantes vinculados, como decíamos, a las estructuras, a las instituciones religiosas. Y abriendo un poco más el escenario, también es claro que en torno de estas ciudades existían pequeños asentamientos dedicados a actividades primarias cuya producción muy posiblemente era entregada a estas ciudades para que la población especializada, ya sea en alguna actividad secundaria, en alguna actividad artesanal o bien dedicada al trabajo administrativo, pudiese contar con los recursos que le permitieran su supervivencia. No nos metemos aquí con las distintas teorías que tratan de explicar por qué sucedió esto, ¿no? ¿Por qué surgió esta ciudad? ¿Por qué surgió este tipo de estructura social? Eso lo dejamos para que ustedes lo estudien a partir de la bibliografía que tenemos en nuestra materia. Aquí, como siempre, para terminar los videos, una muy breve lista con textos para todos aquellos que quieran profundizar en estas cuestiones. Repetimos, en el video que les compartimos aquí, tratamos de centrarnos en la evidencia y una primera interpretación de esa evidencia. No nos metemos todavía ni en las teorías ni en los modelos que tratan de explicar por qué aparecen este tipo de cosas en esta región y en ese periodo de tiempo en particular. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención.